Pero llamemos a un especialista, alguien que sabe más que nosotros. Llamemos ya mismo, consultemos a Alejandro Mancilla, que es analista político. Alejandro Mancilla, Néstor Zula, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va, Néstor? Bien, muy bien. Bueno, Alejandro, esto, ¿no? Todo por dos votos, año electoral. Bien como decís vos, ¿no? Parece un programa de De Capusotto con Capusotto. Alberti, Claro. eh, pero que lamentablemente las miserias políticas, cada vez que hay elecciones, son más profundas, ¿no? O sea, mucha campaña sucia en los últimos años, por lo menos en las últimas tres elecciones ha habido denuncias de variada intensidad, de un sector contra otro, eh, con el solo propósito de ensuciar, ¿no?, la imagen del contrincante y no de superarlo el contrincante con propuestas, con ideas que sean superadoras para mejorar la calidad de vida de los argentinos, ¿no? Entonces esto demuestra la mediocridad también política de aquellos que dicen ser los representantes del pueblo argentino o que pretenden serlo, y que claramente por haber tenido infinidad de fracasos, ¿no?, en lo que se refiere a la función pública cuando tuvieron esa oportunidad de ejercerla, no tienen otra que el ensucie, que el enchastre, que Ujú. el hacer de la política un chiquero, ¿no? Claro. Y estas son las consecuencias, ¿no? Entonces, lastimosamente, nunca iba a salir ficha limpia con con estos antecedentes, ¿no? Porque la mayoría de los dirigentes políticos, eh, ya sea por izquierda o por derecha, tienen algún tipo de, digamos, de suciedad para con una de las Un ciencias más archivo, un importantes, muertito en ¿no?, el de la vida placar. argentina. Exacto, exacto. Entonces, iban a generar cualquier tipo de circunstancias para seguir manteniendo el sistema. Claro, Eh, y lastimosamente el sistema sigue teniendo esta prerrogativa, como le decía, miserable, claro. que no hace más que ennegrecer y, y enterrar a la buena política, ¿no? Claro, ahora Alejandro, cuando yo hablo con ustedes, los analistas políticos, y ustedes me cuentan que Milei está siempre empatado, ¿no? 50 lo quiere, 50 no lo quiere, pero el tipo está ahí, Mm, o sea, mm, hace algunos enchastres y su imagen no cae. Les digo a los mm, analistas políticos, ¿pero por qué? Y me dicen ustedes, porque enfrente no hay nadie que seduzca, no hay nadie que tenga una propuesta clara, no hay nadie que les hable de futuro, no hay nadie que enamore. Entonces, mientras no haya nadie que enamore, bueno, ahí la gente va navegando como puede los tiempos de Milei. mm. Sí, a ver, yo creo que del lado de la oposición claramente no hay eh, una renovación de la política. Y la Ujú. renovación política no es solamente mostrar la juventud con ideas más evolucionadas, ¿no? Sino que también hay gente de mediana edad que nunca ha tenido la oportunidad de ejercer algún cargo público, que tiene muy buenas ideas y que no le dan alas para poder desarrollar las mismas. Todos los partidos políticos que son de importancia en la Argentina, dentro de sus filas hay militantes, hay dirigentes que valen oro, pero no se Ujú. los expone, no se les da la oportunidad de lograr establecer sus ideas para justamente de alguna manera combatir o contraatacar las ideas de Milei, pero con fundamentos, no con chanchadas, con Claro, fundamentos. claro, claro, claro. El Con algo tema es que mejor, con algo superador. exacto. El tema es que las conducciones de los partidos, ya sea el PRO, la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, inclusive la propia coalición cívica, no le da oportunidad a esas nuevas generaciones que están en sus bases a que puedan tener de alguna manera presencia en los medios de comunicación masivos o en las redes sociales, a lograr establecerse como dirigentes que puedan ser muy superiores en el concepto ideológico, en el concepto también de ideas de gobierno, a lo que hoy gobierna el país, ¿no? Claro. Hay Ahora, muy buena, hay Alejandro, mucha materia gris eh, importante en todos los partidos políticos, opositores al gobierno, ¿no? claro, gana, supongamos que gane Santoro la capital, ¿no? Eh, Sí.
¿Qué pasará después del triunfo de Santoro? Porque parece que la Libertad Avanza se pelean por la derecha, ¿no? A ver quién se queda con toda la derecha. Ujú. Entonces, gana Santoro en Capital. ¿Qué pasa después? En Provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, en los distritos más desequilibrantes, en el norte. ¿Qué pasa después? Mira, acá hay una diferenciación con lo que sucedió en el 2023. En el 2023, todas las elecciones que fueron provincializadas, desdobladas de la elección nacional, la Libertad Avanza ha sido uno de los espacios más pobres, ¿no? En lo que significaba obtención de votos. Ujú. Después, en lo que fue las PASO de agosto del 23, para presidente, la elección general de octubre y el balotaje de noviembre, la figura de Milei era la relevante, tal así que, por ejemplo, un caso, si se puede decir simbólico, el de Bussi en Tucumán, cuando fue candidato a gobernador contra Jaldo, con la Libertad Avanza o con Nueva Fuerza Republicana sacó el 2% de los votos. Claro. Ahora, cuando fue candidato a diputado nacional, que después renunció a la banca, con Milei como cabecera, o como, digamos, copete, como se le dice en la política vernácula, Sí, Bussi sacó el 25%. claro, O sea, el que tenía el arrastre era Milei, claro, ¿no? claro, claro. Ahora, en esta elección legislativa no hay un Milei, No. no va a haber un Milei ni en las elecciones provincializadas, y tampoco un Milei en la elección a diputados y senadores nacionales por cada O sea, provincia, ¿no? Por en las ningún provincias caso hay que votar a Milei, que fue el que traccionó para que Bussi tenga el 25, por ejemplo. Exactamente. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, yo creo que la elección que pueda llegar a ser la Libertad Avanza, se ha convertido en un partido muy sectario, Ujú, porque no ha permitido o no permite tener una alianza constructiva con demás espacios liberales. ujú, Yo creo que no va a ser un buen papel el 7 de septiembre, ¿no? Porque no tiene candidatos relevantes. Y en la claro, elección del 26 de octubre, que son las elecciones a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con la boleta única ujú, papel, ujú. hay que ver quién va a la cabecera. Por ahora todo indica que va Espert, ¿no? Sí, Pero hasta hoy Espert no sí. es Milei. Entonces, como Claro, Adorni tampoco es Milei, más allá que digan claro. Adorni es Milei. No, Sí, Adorni no claro, es Milei. Adorni es claro, Adorni, ¿no? Y claro, el tema es que Adorni no enamora como enamora por ahí Milei. claro. Son dos cosas distintas, y el error político y estratégico de haber desplazado a Ramiro Marra de la Libertad Sí, Avanza, que de alguna u otra manera tenía una imagen más sustentable que Adorni en la ciudad de Buenos Aires, claro, y que sostenía entre un 15 y un 20% de los votos, ¿no? Esa claro, es la verdad más clara de todo esto, ¿no? claro. Y creo Como que, un porteño instalado, era como un porteño medianamente instalado. claro, y está esta lógica, en algún momento creo que lo he hablado con vos, de Sí, que la Libertad Avanza no está conducida por los hermanos Milei, sino que está conducida por los Menem. claro, Entonces son los Menem los artífices de la construcción política de la Libertad Avanza, sí, y el tema es que a todo aquel, y voy a hacer algo figurativo, ¿no?, que se le sí, parezca un Dualde, lo desplazan, claro, ¿no? Marra era claro, el Dualde para ellos, ¿no? claro, Era claro, el claro. tipo que podía desplazar, o que puede desplazar al menemismo constructor de la Libertad Avanza, Sí. de tanto de la ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Y tomando la construcción de tu idea, Macri es el Dualde de Milei. Macri es el Dualde de Milei, sí, 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 totalmente, sí. O sea, Entonces, creyó una también, cosa y le pasó otra. exacto, todo lo que sea amenaza para el proyecto político de los Menem, que Claro. de alguna manera es de Milei, pero más de los Menem, Mm, que han tenido sed durante muchos años, que claro, estuvieron afuera del poder, ahora lo tienen y no quieren dejarlo. claro, Entonces todo lo que sea amenazante lo desplazan, ¿no? claro. Y ese es un terrible error. Lo que han hecho hasta ahora, de dejar a un lado a todos los partidos políticos con tinte liberal o tinte de centro derecha o conservador, Sí, es un error político gravísimo, ¿no? claro, Y que lo van a sufrir en las urnas. Esto va a ser así. claro, claro, claro. Ahora, lo que da sensación es de poco futuro,
no digo que no haya futuro, vamos a minimizar, de poco futuro, ¿no es cierto? Porque vamos de banquina a banquina. Si se fue a la banquina Alberto Fernández y Milei tiene una rueda en la banquina, caen los salarios, caen las jubilaciones, cae el poder adquisitivo, controla a medias la inflación, está pidiendo que la gente saque los dólares del colchón, le pidió un montón de plata al Fondo Monetario. Entonces, nunca podemos poner el coche en la cinta asfáltica, ¿no? No, no porque, a ver, la Argentina para mi criterio no se resuelve ni tirando manteca al techo, como ha hecho el kirchnerismo, ni tampoco ajustando al máximo la economía como hace Milei. Hay que buscar un punto medio, hay que buscar un punto medio. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur era después de la guerra de Corea, que duró 3 años, entre el 50 y el 53, de las dos Coreas era la más pobre. Corea del Norte la que tenía toda la plataforma industrial de la Corea unificada en su momento, ¿no? Y Corea del Sur tuvo un líder que se llamó Park Chung-hee, que tuvo una política intermedia, que después fue asesinado, ¿no? Pero tuvo una política intermedia, que era hacer una especie de New Deal a lo Keynes y a lo Roosevelt, pero también con una libertad, con aplicando la política de Hayek o de Erhard de el libre mercado, o la economía social de mercado. Claro, y Corea del Sur, en 15 años, se transformó en una potencia. Bueno, o sea, a ver, miremos la China comunista. Lógico. ¿Qué economía tiene la China comunista? La economía comunista, salvo la China, que ha aprendido un poco a manejar el capitalismo, pero son todas atrasadas. Digo, pero ¿China es capitalista o no es capitalista más allá China de es capitalista, exactamente. Más allá de su sistema político comunista? ¿Tiene un sistema económico capitalista, sí o no? Exactamente, exactamente. Y mirarlo a Lula, y háblame de Lula entonces. Lula es un hombre que tiene la facultad, porque bueno, hay siempre, también pongo de ejemplo Lula por el tema de que él salió de abajo, ¿no? Un hombre que salió de la pobreza extrema, que vivió la pobreza y que supo perdió un dedo en un interpretar la balancín pobreza. laburando en una fábrica. Perdió unos dedos, 1 o 2 dedos en un balancín, una máquina industrial laburando en una fábrica. De ahí viene Lula. Exactamente. Y de ahí un hombre que supo comprender el panorama de su país, ¿no? Y un Lula que por ahí al principio era un dirigente revolucionario, pero que después se dio cuenta de que tenía que hacer alianzas con los sectores de la centro derecha. Tan así que lo hizo. En la elección que le ganó Bolsonaro en el 22, tuvo que hacer una alianza con el partido de derecha más recalcitrante que el partido de Bolsonaro. El vicepresidente Lula es de la ultraderecha, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque tipo pícaro dice, bueno, le tengo que sacar a Bolsonaro votos por la derecha. Y para eso tengo que hacer una alianza con un partido más derechoso que el de Bolsonaro, ¿no? Y ganó la elección y aplica una política como la de Corea del Sur, ¿no? O sea, el Estado está, pero también está el capitalismo, o sea, el libre mercado. Y es uno de los fundadores del BRICS, que son los 5 países más importantes del mundo, con la mayor población del globo terráqueo, donde todos consumen, todos están a la compra y venta de bienes y servicios, ¿no? Y el dato que se ha convertido en el líder de Sudamérica. Estamos a punto de quedar en balanza comercial con Brasil 6.000 millones de dólares abajo. Exacto. O sea, nos pasó y se llevó la balanza comercial para el lado de él y nosotros nos quedamos mirando. Exactamente, pero acá hay un eje central, Néstor, que es el tema de la educación. El capitalismo tiene que ir acompañado de la educación. Lo bueno, por ejemplo, que hizo Mao Zedong, que se encontró con una China con 80% de analfabetos, fue haber construido un sistema educativo formidable, no más allá después, lo de la revolución cultural es otra cosa, ¿no? Que fue ya una situación mucho más sangrienta. Claro. Pero la esencia de Mao es decir, bueno, hay que abrir escuelas por todos lados. Comenzó a educar a su pueblo, le dio también la posibilidad de que el chino pudiera formarse técnica y científicamente y universitariamente. Tan así que cuando China se abre al mundo, ya había
millones de chinos preparados para la industria moderna. Claro. Y esos chinos que trabajaron en las grandes firmas que iban a invertir a China, firmas que venían de todas partes del mundo occidental, fueron, digamos, recabando la información de todas esas empresas para después lograr constituir sus propias empresas. O China tiene sus propias empresas que compiten con el mundo. Una tecnología similar a la de Corea del Sur, a la de Japón, a la de Alemania, a Estados Unidos. Esto es una realidad. Entonces, ¿y eso por qué se hizo? No se hace porque nació de un repollo. Se hace porque hay una planificación educativa. Claro. Y nosotros perdimos esa planificación. La perdimos. Claro. No podemos pretender ser competitivos cuando tenemos una educación desastrosa. Claro. No lo podemos hacer. Y por eso tenemos empleos precarizados, mediocres, sin profundización industrial que nos permita competir con un Brasil, con un Corea del Sur, con un Japón, Alemania y con China. No lo tenemos. Lo teníamos. Pero la política se dedicó a destruir todo eso. Lo destruyó. Bueno, Alejandro Mansilla, hay que reconstruir eso, ¿no? Sí. Perdón, te interrumpí la última frase. No, te decía que hay que reconstruir eso. Claro. No es tarde, pero hay que reconstruirlo, y el tema es que si no nos focalizamos en la educación, como corresponde, nunca vamos a ser un país con prosperidad. Perfecto. Bueno, Alejandro Mansilla, analista político, muchas gracias, buen fin de semana. Gracias a vos, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, aunque sigas muy bien, muchas gracias.